¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta emisión. El día de hoy hablaremos de un tema que es por demás interesante. Las personas que no se han unido se irán integrando poco a poco. Cada uno de ustedes tendrá una réplica al final del video en la plataforma por en caso de que no hayan entrado en tiempo y forma. Si bien el tema de hoy es interesante, es básicamente la base de la formación pedagógica. Muchos de nosotros pensamos en algún momento que el formarse como docentes es simplemente el acto de consolidar lo que es el saber científico hacia la integración de la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, este tema nos hace reflexionar en razón de varias cuestiones, sobre todo la parte moral, la parte filosófica de la pedagogía. Cuando hablamos de educación cristiana, hablamos de todo un mundo que cimentó las bases de lo que es la verdadera educación. Si bien en esa relación directamente con un ser supremo omnipotente, se plantearon normas de poder llevar a cabo dicha práctica, también es cierto que se cimentaron las cuestiones morales, civiles, que hoy deberían de seguirse manejando en el ámbito educativo. Es por ello que la educación cristiana es un modelo importante, ¿sí? Cada uno de ustedes, tendrá la posibilidad de integrarse en el conocimiento de, de conceptos y de preceptos de carácter religioso que estarán integrándose justamente a la par eh, de ciertos conocimientos de la antigüedad, particularmente en este punto en el que se crea o se genera el saber cristiano, ¿vale? En este momento voy viendo que hay algunos que están saliendo, otros que van llegando tarde. La verdad es que en este momento, si cierran su cámara, solito los va a sacar el sistema, entonces está programado para ello. ¿Sí? Mantengan por favor su cámara, integren su libreta para que puedan anotar y traten de no salir sino en la plataforma de no cerrar cámaras, porque la plataforma los saca de inmediato. Entonces, por favor, intégrense. No voy a poder aceptar a todos, este, cada 10 minutos, cada 20 minutos. Se esperan a la réplica y las actividades que haya en plataforma después de esta actividad. Bueno, continuamos. Hasta ahorita vamos a ver, son los últimos que voy a aceptar, pero necesitan abrir su cámara. Nuevamente les digo, la plataforma está solicitando cámaras prendidas, si no lo saca. Entonces, para que estén atentos, por favor. Unas personas ya se habían integrado. A ver si se pueden, a ver si se integran de nueva cuenta, ¿sí? Requiero cámaras prendidas, si no, la misma plataforma los va a ir sacando, ¿sale? Entonces hablábamos, se cimentan las bases de lo que es la verdadera pedagogía. La pedagogía moral en el sentido de lo filosófico, en el sentido de lo cívico, y ahí se forjan de alguna manera los principios elementales de un pedagogo. En este sentido van a poder ir analizando que cuando hablamos de pedagogía, necesariamente, pues tenemos que hablar de ciertos preceptos que están fuera quizás de nuestro alcance, porque no tenemos quizás el apego a lo que es la educación cristiana, pero aquí lo vamos a ir aprendiendo. Les comento, si cierran su cámara, permanece, ¿cómo se llama? Se cierra o los va sacando la misma plataforma, entonces pónganse por favor las pilas, porque programaron así la plataforma, ¿sí? Ahora estamos trabajando en conjunto con la escuela a través de Google Suite. Y entonces, bueno, fue algo que se programó, ¿sale? Tengan cuidado de no cerrar pantalla, que no dure más de un minuto, por favor, cerrada su pantalla. Comenzamos entonces. La educación cristiana. La educación cristiana
originalmente es la base fundamental de la educación. Prácticamente la educación cristiana recogió esos preceptos que habían en la antigüedad y los estableció como punto de partida para el desarrollo de la educación. Son ellos quienes empiezan a retomar el concepto de paideia, que en la época antigua significaba o que provenía de una lengua griega llamada paidos, perdón, de un término griego que era el paidos y que significaba niño. Y al mismo tiempo desarrolló el concepto de paidagogía, como el entendido de un servidor o esclavo que llevaba al niño a desarrollar algunas actividades. Aquí yo en algún momento ya les había comentado que regularmente los pedagogos portaban justamente un saco y ese saco o bata tenía 3 botones. Tenía 3 botones porque cada botón representaba lo que era la sacralidad de la profesión, de la profesión docente. Pero también tenía un pequeño cordón en la parte derecha que representaba la ayuda justamente a aquel que la necesitaba. Regularmente el pedagogo en su función de servidor o de encaminador del niño era quien llevaba desde pequeños o quien les enseñaba a los pequeños a ir al baño. Y entonces esa cuerda que tenía aquí la utilizaba para que el niño se detuviera en el momento de que iba a hacer del baño. Era el principal enseñador de estas cuestiones funcionales. Él era el que generaba y los preparaba para el control de esfínteres, y esa era una característica. De tal manera que hoy, bueno, ya no se ve mucho, pero las batas de un docente deben ser características como representativo, justamente esa cuerda del lado derecho y los 3 botones que representan a la Trinidad, ¿sí? La educación cristiana fue quien dio el origen a la educación en su base, y es lo que vamos a analizar. Finalmente, la pedagogía, hay 2 términos que debemos de separar. Uno, el pedagogo o llamado, es aquel que instruía posteriormente ya a los niños. No solo era el servidor e encaminador de ciertas acciones, sino ahora se convierte en el instructor, y la pedagogía es la acción de acompañamiento y vigilancia en ese proceso de desarrollo. De tal manera que la educación cumple desde la educación cristiana 2 funciones elementales. La primera, instruir a los pequeños, y la otra, darles acompañamiento y vigilancia en su desarrollo. ¿Sí? Están saliendo, siguen saliendo. Abran su cámara, por favor. Listo. El término pedagogía en realidad aparece hasta el siglo XVIII, cuando en realidad todos estos primeros pedagogos toman pues los conceptos de la pedagogía platónica y regularmente de la filosofía grecorromana. Durante, durante el crecimiento de la educación cristiana, recuerden que se generan 2 etapas. La primera, en donde todos los primeros antes son justamente aquellos que se convierten en apóstoles, luego evangelistas, y luego ellos van trascendiendo estas formas de aprendizaje. Y la segunda etapa son los monásticos, es decir, los mismos pero que ahora son una religiosa y que se encierran durante el periodo de la Edad Media dentro de los monasterios para cultivar las artes, el conocimiento y el saber, y que le dan entrada únicamente a unos cuantos para que sean ellos los que se ilustren en función del conocimiento y el saber. ¿Sale? Proveniente del latín, la palabra educación va tomando justamente en el siglo XVIII, va tomando esa forma. Ellos toman un término latino, de latín educare o educere, que significa o hacer salir dentro de sí un conjunto de habilidades, un conjunto de voluntades, y empiezan entonces ellos a buscar que a través de esa extracción haya un reconocimiento primero de las necesidades y 2, que haya un favorecimiento de las facultades.
Esto me interesa que lo anoten mucho porque es la principal, es el fundamento de la pedagogía. Educare o educere significa hacer salir o extraer de la persona el reconocimiento de las necesidades y el favorecimiento de las facultades. El reconocimiento de las necesidades y el reconocimiento de las necesidades. Cuando hablamos de reconocimiento de las necesidades, hablamos de necesidades físicas, psíquicas, sociales, morales y sobre todo espirituales. Chequen esto porque son las dimensiones humanas. Ustedes en alguna ocasión en el ciclo pasado me preguntaban que de dónde sacaba yo esas dimensiones. Bueno, pues ahora van a conocer todo el contexto histórico en el que se presenta la pedagogía. Las cuestiones físicas, psíquicas, sociales y morales son las dimensiones humanas que siempre el hombre ha necesitado para poderse entender, el reconocimiento de sus necesidades. Y la otra parte que era el favorecimiento de sus facultades. Y chequen cuáles son esas facultades, porque aquí está también el fundamento de la competencia o de las competencias que hoy tanto se divulgan en el ámbito educativo. Ya que cuando habla de facultades se refieren a la facultad intelectual, a la facultad afectiva y a la facultad pragmática. Chequen esto, el saber hacer y el saber ser. ¿Sí? Estas son las facultades provenientes del educere, término latino que se acuñó en el siglo XVIII, pero que traía su pasado, ¿cómo se llama? En la época antigua. También saqué mis notas. Vamos a ubicar dos cuestiones bien importantes. La educación cristiana tiene como base principal 5 objetivos. Y estos 5 objetivos de la educación cristiana siguen siendo los objetivos de la educación contemporánea y hoy posmoderna, ¿sí? No han cambiado y esto es lo que ha ido delineando el saber y el aprendizaje. Número 1, el primer objetivo de la educación, que nace justamente en la educación cristiana, es participar en el cambio de otros, ¿sí? Yo no participo en que tú cambies o modeles tu conducta, literalmente no estoy educando. Déjenme ver por qué no han entrado más que 6 participantes. Los sacó, no sé si sea... Para los que se van integrando, lo único que tienen que hacer es dejar su cámara abierta para que no lo saque y lo saque la plataforma. Ok, en estos cambios básicos, en estos, perdón, objetivos básicos dados en la educación cristiana, son, número 1, o sea, siguen vigentes desde la educación cristiana, surgieron, pero siguen vigentes hasta la época posmoderna, hasta hoy. Decíamos, número 1, participar en el cambio de otro. O sea, el objetivo principal es que yo como docente cambie la vida de otro. 2, involucrar y guiar. Y se refiere a involucrar y guiar en la experiencia de fe, ¿sí? Y cuando hablo de la experiencia de fe, es el reconocer la fe que hay en mí y la fe que puede haber en algo trascendental, en algo superior, ¿sí? Y la labor del docente era involucrar, perdón, y guiar en la experiencia de fe. La siguiente que era confrontar con la experiencia obtenida de fe de cada individuo y poder hacerlo reflexionar, ¿sí? O sea, la idea principal del aprendizaje es justamente confrontarlo con la experiencia y poderlo hacer reflexionar. Pero, curiosamente, hoy no hablamos necesariamente de fe, sin embargo, sí hablamos de que al estudiante lo confrontamos con una serie de experiencias
Y después habrá que hacerlo reflexionar. La otra era la función de adquirir una fe personal y desarrollarla. Hoy le llamamos autoestima, autoconocimiento, etcétera, ¿sí? Esta cuestión de confrontar o perdón, de adquirir una fe personal y desarrollarla sigue estando vigente. La función del docente es justamente que cada niño se construya en una fe personal y desarrolle el potencial máximo de su propia fe. ¿Cuántas veces, y esto lo comento porque cuántas veces se acerca un niño con muchas deficiencias quizás en el ámbito del aprendizaje, en el ámbito de estudio, y lo primero que hacemos es, qué feos trabajos, qué horrible está tu trabajo, regrésate y hazlo. Y en ese momento hacemos a la persona pequeñita, rompemos y fracturamos la fe y coartamos su desarrollo. Este es el principal fundamento. Adquirir una fe personal significa, muy bien, considero que lo puedes hacer todavía mejor. ¿Qué te parece si corregimos algunas cosas? Y en función de eso, acrecentar la fe personal, la autoestima y desarrollar su potencial. Y finalmente, otro de los preceptos de la educación cristiana es crear los estatutos de Dios. ¿Sí? Hoy ya no se utiliza si no es educación cristiana, si no es un perfil cristiano en el que enseñamos. Sin embargo, aprender los estatutos de Dios significa aprender, guardarlos y ponerlos en práctica. Y eso implica, obviamente, implica una práctica constante, un análisis constante de la propia palabra del Evangelio y que busca de alguna manera crear una moralidad interna este grupo, de aprendizaje. Ahora, la educación cristiana tuvo mucho que ver con, con la actual educación. Una de las premisas principales que siempre proyectó la educación era que las personas deberían de ser partícipes en los cambios de otros. Y hoy sigue siendo el fundamento de la educación cristiana. La educación cristiana te prepara para que tú salgas al encuentro de los cambios en el otro y seas tú más que una influencia, una posibilidad de abrir los ojos a un mundo de una vida pues santa, de una vida digna, de una vida literalmente honrosa. Y estos preceptos obviamente generaban que esos cambios se dieran en varios sentidos, que hubiera cambios en relación tú con Dios, en relación tú con tu iglesia, en relación tú con tu comunidad, en relación tú con tu mundo físico, en relación consigo mismos. Chequen, es como una teoría global que si se dan cuenta, nos parte toda esa dimensión de la fe en dos cuestiones. En tú que te relaciones con Dios, tú con relación a tu iglesia, lo que dijo Dios, tú con relación a tu comunidad, tú con el mundo físico y tú consigo mismo en un actuar de beneficio, ¿sí? O sea, está englobando prácticamente la fe en aspectos sociales, en aspectos naturales, en aspectos interiores y sobre todo en esa relación con un Dios supremo. Hay algunos autores, por ejemplo, Lewis Cerril, él habla de esta cuestión de, para poder entrar en un mundo de conocimiento, primero debes de conocerte a ti, después empezar a integrarte en un mundo santo, en un mundo colectivo, en un mundo social, en un mundo natural, y finalmente regresas a ti mismo. Lewis Cerril creó el primer círculo de la dimensión de la fe. Y entonces Lewis Cerril se convierte en uno de los autores principales o creadores de esta concepción de la educación cristiana. Lewis J. Cerril. Ajá. Hay algunos otros autores, por ejemplo, Paul Viet, que él nos habla de la confrontación y la gobernanza.
Él dice que toda persona debe confrontarse para conocer su propia gobernanza. Confróntate con lo que aprendes, encuentra la verdad y entonces gobernarás tu propia inteligencia. No puedes ir toda la vida guiándote por lo que los demás te dicen, ¿sí? Lo importante aquí es que tú te confrontes con lo que vives, con lo que conoces y finalmente encuentres algo que gobierne tu propia fe. Él dice que toda persona debe de ser un participante activo y voluntario de su propia fe. O sea, participante activo y voluntario de su propia fe. Claro, si alguien viene y te quiere meter algo en la cabeza, no puedes decir que sí. Para ser participante, debes tener profundidad de conocimiento y voluntad para descubrir un poco más. A eso es a lo que se refiere Paul Viet. Algunos otros autores como Hebei, C.B. Hebei, recuerden estos autores, los van a encontrar en su antología. C.B. Hebei, él habla de que la educación tiene un propósito y que es la adquisición de una fe personal y el desarrollo de nuestra propia fe. Eso ya lo habíamos mencionado, sin embargo, bueno, no está de más, ¿no? Hebei dice, un hombre que no tiene propósito en la vida es porque no tiene una fe personal y no ha desarrollado su fe a un nivel superior. En alguna ocasión yo les comentaba, para poder ser un buen hombre, necesariamente debe ser un hombre de fe. Y cuando hablo de un hombre de fe, es que debes de creer en algo superior. El educador que camina justamente en la orilla de la ciencia y abandona la fe, no puede ser un buen educador por dos razones. Porque para las relaciones humanísticas se necesita tener fe en la gente. Aquella gente que no tiene, o aquellos docentes que no tienen fe en las personas, que no tienen fe en el cambio, que no tienen fe en el progreso, literalmente no sirven para docentes. No puede ser un maestro que te rijas únicamente por lo científico y que consideres una educación humanística. Imaginen, ahorita, por ejemplo, tengo varias personas que se estaban conectando ¿cómo se llama? La sesión. Y algo sucedió porque empezaron a salir de la sesión, ¿sí? Entonces, yo no puedo saber si tengan problemas de internet, si tengan alguna situación, con su teléfono, no puedo saber. Y si me cierro sola en la cuestión científica, me convierto implacable. Si yo soy una persona humanística, busco la alternativa de que esto llegue y trasciende sin una afectación. Claro, ubico y reconozco la participación de todos los que están aquí, la responsabilidad, pero para ser docente necesito ser humano. Y esa humanidad justamente te le da el sentido de fe. Fe en que las personas pueden cambiar. Si yo no tengo fe en las personas, entro al grupo y digo, este fulanito lo voy a quebrar, este fulanito me la debe y en la siguiente, si puedo, lo repruebo. Esa condición antihumana no debe de regir en una pedagogía, ¿sí? Y entonces estos preceptos de la educación cristiana son los que rigen y los que van conformando esta cuestión educativa, ¿vale? Richard D. Helshaus es otro de los autores, Richard D. Helshaus, que habla de que en un maestro debe de obrar el Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, cada vez que él abre las puertas a la enseñanza, no es él el que enseña, sino es el Espíritu Santo que trasciende en él, tomándolo como instrumento para el aprendizaje. Y pocas veces en realidad entendemos esto. Nosotros somos instrumentos. Siquiera en alguna ocasión nos vemos como, o ni siquiera nos hemos visto más bien como un instrumento. Pues somos instrumentos y somos instrumentos divinos. ¿Por qué?
porque el aprendizaje tiene una característica, es encontrarnos con nuestro entorno divino, con nuestra fe, con nuestra comunidad, con nuestra iglesia, con nosotros mismos. Y entonces cada vez que nosotros participamos de una sesión, no somos sino el obrar de un Espíritu Santo, teniendo como medio, fíjense, en algún tiempo se tuvo como medio, quizás nosotros no de manera permanente, pero somos el medio para poder lograr la aceptación de una fe. Ellos decían la aceptación de Jesucristo, para tener la maduración espiritual y emocional. Nosotros actualmente decimos únicamente la madurez espiritual y emocional. Y finalmente, para integrarlos y prepararlos en dos cuestiones. La integración a un ministerio de fe llamado también enseñanza, integrarlos a un ministerio de fe llamado enseñanza, y por el otro lado, entregarlos a la comunión con su propio Dios. Y cuando hablo de con su propio Dios, se refiere a que todos tienen una concepción de lo divino. Y nosotros lo único que hacemos es llevarlo de la mano para que esa persona, en su propia concepción, logre justamente la integración a su propio ministerio. Es decir, que no atente con sus valores, que no atente con su cultura, que no atente contra eso que el niño conoce, y entonces él puede entregarse en comunión con lo que cree y con lo que aprende al interior de la escuela. Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? Parece misa, ¿verdad? Pues bueno, algo tiene. ¿Cuál es? Esta es una frase que quiero que anoten también importantísima, porque ahí está un precepto más de la educación. Dice, la enseñanza es un acto de descubrimiento. La enseñanza es un acto de descubrimiento. Toma, enseñar es ayudar a aprender. Enseñar, que no se les olvide, enseñar es ayudar a aprender. Y esta es la base fundamental hoy, todavía de las competencias, de los aprendizajes esperados, de los aprendizajes clave, del aprendizaje en todos los sentidos. O sea, fíjense qué tan grande sigue siendo esta filosofía. Enseñar es ayudar a aprender. O sea, no le enseñes nada más por enseñar. Enséñale que aprenda, hazlo que lea, hazlo que piense, que trascienda, ponlo en expectativa de algo más. Y dice algo así. Los primeros que enseñaron fueron los apóstoles. Y este es un pasaje así bíblico que habla de la enseñanza, ¿eh? Ahorita les digo cuál es el nombre. Mateo 3. Enseñanza es ayudar a aprender, porque vinieron primero los apóstoles y luego los profetas y luego los maestros. Más tarde se colaron los pillos. Porque en la pedagogía, por supuesto que hay pillos. ¿Y saben a qué me refiero, verdad? A esos pillos que en lugar de buscar tu beneficio, andan buscando qué sacan de ti. A esos pillos que te intentan vender una calificación. A esos pillos que a lo que van es a juzgar tu físico y no a enseñarte quizás una auténtica educación. A esos pillos que sin ética mueven y deshacen sin conocer justamente tu propio entorno de desarrollo, ¿sí? Y en este momento dice también algo así este precepto, dice, la preparación que debe de dar un docente es una preparación para la vida. Un sentido de llamamiento divino es lo que lo mueve. Y finalmente, no requiere tener capacidad, porque la capacidad como llamamiento divino es lo que forja al verdadero maestro. Cuando surge en él la necesidad de enseñar y reconoce la necesidad de otros de aprender,
En ese momento, el sentido del llamamiento divino es lo que forja a un docente y lo transforma en investigador, en conocedor, en gestor. Y bueno, entonces vamos a otro punto esencial que es, entonces la educación tiene tres sentidos. Y esto sí me interesa que lo tengan. Porque el primer sentido de la educación es ayudar a los alumnos a oír la verdad. Recuerden que estamos hablando de educación divina, de educación cristiana. Ayudar a los alumnos a oír la verdad. 2, perpetuar en ellos que la verdad sea su declaración. Es decir, no ayudamos a crear chismosos ni valentones que se paren frente al pizarrón y que se saquen de la manga, ¿no? Toda una serie de conceptos y de preceptos y no lo que es, sino lo que se imaginan o lo que medio conocen. No, estamos buscando docentes que se integren a una verdad declarativa que genere en los demás la búsqueda de la verdad misma, ¿sí? Y 3, esta está más complicada porque chequen todo lo que implica. Generar propósitos de vida. Y ahí les va. El propósito de la salvación. El propósito de la vida espiritual. El propósito del encuentro divino. Que encuentres con tu Dios, que le hables a tu Dios, que sea su nombre de fe. 2, la proclamación y el testimonio, de la fe en otros. La proclamación y el testimonio de la fe en otros. La edificación de una escuela de educación para otros. O sea, cuando tú estás llevando a cabo la labor docente, lo que estás edificando es una escuela en donde tú enseñas a unos, pero esos unos seguirán enseñando a generaciones que vienen atrás. Y estás edificando una escuela del saber. Y finalmente, que seas un servidor cristiano. Muchas personas dicen, yo soy docente porque de aquí puedo sacar un buen sueldo, puedo tener una vida estable. Equivocados están, ¿eh? Eso se consigue justamente con el trabajo. O sea, el buen docente busca y tiene las alternativas y logra sobresalir, pero el que es un pillo saca momentáneamente algo de la educación y después se retira, porque no ve en esto un negocio. Esto más que un negocio, les decía yo en algún momento, es un estilo de vida. Tú creas una calidad de vida, no una riqueza a nivel material. Lo que creas es una riqueza, un reconfort espiritual que te permite ir viviendo en este mismo camino de la enseñanza. Bueno, otro punto es la vida cristiana, según la educación. La vida cristiana según la educación. Y esto es así como que, ¿qué tiene que ver Dios en la educación? Es esa pregunta que nos hacemos siempre de, ¿qué tiene que ver Dios en la educación? Y ahí les va. La vida cristiana en la educación nos habla de que Dios es la capacidad creadora de todo. Él es quien nos da la capacidad creadora. Cuando hablo de Dios, no hablo de mi Dios y en el que yo creo, hablo de un Dios en el que ustedes tienen su fe puesta y que no pretendo mover ahí sus cuestiones, ¿sí? Llámenle como le llamen ustedes, estos preceptos originalmente congregaron todas las religiones. Esto es lo importante, porque de aquí surgieron, de estos preceptos surgió la escuela cristiana, pero después
se integró la escuela ortodoxa y después se retomaron cosas para el hinduismo y se retomaron cosas, o sea, es una combinación a través del tiempo que tiene preceptos exclusivamente hacia la fe, pero en la vida educativa, ¿sí? Y nos dice, bueno, pues Dios es quien nos da la capacidad creadora, el poder aprender, pero también nos da el descubrimiento de uno mismo, la comprensión, ¿sí? Tenemos el aprender, que es la capacidad creadora, el descubrimiento de uno mismo, que es la comprensión, y nos da además algo que se llama guía divina. Nos da la guía divina. La guía divina se refiere a que nosotros, o que Él nos da la motivación y que esa motivación se guarde en nosotros para trascenderla, ¿sí? Nos da la motivación, la iluminación y la inspiración. Y esto es bien importante, porque un docente de este siglo, por supuesto que debe de motivar, por supuesto que debe de iluminar, pero además debe de promover la inspiración, porque a la razón del aprender, la comprensión y la inspiración se da el fenómeno de la enseñanza, el fenómeno del crecimiento personal y sobre todo la adhesión a metodologías de enseñanza. ¿Ve? Y finalmente, bueno, ya profundizamos demasiado en la vida cristiana, en la educación cristiana. Ahora vamos a ver quiénes son esa línea de enseñantes, porque ya aunque mencioné algunos, quiero que ustedes sepan más o menos quiénes son quienes han trascendido la enseñanza a través del tiempo. Y comenzamos con los apóstoles, que son los considerados los primeros maestros de la vida cristiana. Después de los apóstoles vinieron los evangelistas. Después de los evangelistas vinieron los discípulos de Cristo. Y ya se les llamó discípulos de Cristo, no a los que fueron nada más sus apóstoles, sino a la generación que provino de ellos mismos, familiares, hijos, etcétera, ¿sí? Discípulos de Cristo. Posteriormente, los catecúmenos. ¿Quiénes son los catecúmenos? Aquellos que empezaron a crear una catequesis para enseñar la misma religión, los catecúmenos. Después vinieron los panteneus, que eran, recuerden que la Panteneu, de hecho, era un filósofo que empezó a crear la primera escuela teológica enciclopédica, donde enseñaba teología y saberes científicos. Y esta Panteneu se creó en Alejandría. Y fue una de las primeras escuelas religiosas, pero que enseñaban ciencia. Más tarde vino la escuela episcopal. En esta escuela episcopal lo que se hacía era que se preparaba a sacerdotes para que ellos salieran a generar justamente la enseñanza tanto de lo divino como de lo enciclopédico. Y ya en la Edad Media, los monásticos, que creaban al interior de los conventos, generaban tanto la enseñanza sobre Dios como la enseñanza enciclopédica, pero que únicamente le abrían sus puertas a unos cuantos, ¿no? Le abrían las puertas o a los que llevaban a sus pequeños, o bien a gente que quería integrarse como novicio en el arte o en el proceso del encuentro con Dios o en el arte del encuentro con Dios. Posteriormente vinieron los primeros educadores cristianos. Vamos con el primero, que era Clemente de Alejandría. Y chequen estas enseñanzas porque estas son importantísimas. Clemente de Alejandría es quien crea el logos pedagogo, que el logos pedagogo que todos buscamos, todo docente busca en un alumno, es el logos pedagogo. ¿Qué es el logos pedagogo? Buscamos encontrar la virtud de cada persona. Yo sé que todos somos distintos, pero
Todos tenemos un lado virtuoso y en ese sentido, lo que se busca, según San Clemente, debe ser la virtud del otro, pero también él plantea el logos didáscalos. El logos